muy a menudo activistas de la UNPACU y de otras organizaciones que luchan a favor de la libertad y la democracia de Cuba me comentan de los esfuerzos que hace la policía política para evitar que ciudadanos comunes terminen afiliándose a la UNPACU o que activistas de otras organizaciones militen también en la Unión Patriótica de Cuba o se acerquen y trabajen en conjunto con nosotros. Lo hacen tan a menudo que por eso no tenemos con nosotros acá a 5 activistas de los varios centenares ya de activistas y personas, vecinos, amigos, aquí en la policía política y otros cuerpos represivos del régimen castrista persuaden, entre comillas, coaccionan, presionan para que no estrechen sus vínculos con nosotros. Keiber Rodríguez Fernández es de Baracoa y según él me cuenta, le ha pasado a él y a otras personas allí en Baracoa. Keiber, cuéntame en síntesis qué pasó, cómo fue que la policía política te hizo ese planteamiento y quiénes son los otros activistas que conoces, ¿sabes? Que también han recibido el mismo mensaje, la misma propuesta de la policía política del régimen de los hermanos Castro. Sí, como no, José Daniel Mera, en 2 ocasiones yo he sido detenido y he sido interrogado, ¿no?, por la seguridad del Estado, especialmente en la persona de Luis Terrero Gainza. Este señor es mayor de la seguridad del Estado, jefe de enfrentamiento en la provincia de Guantánamo a nivel provincial. Esta persona me sugirió de una forma muy amenazante también que yo no tenía motivos para incorporarme a la UNPACU, porque yo tenía ya tanto tiempo en la oposición y yo podía continuar realizando mis actividades sin necesidad de incorporarme a la UNPACU. Y que si lo hacía me iba a crear problemas, iba a ir a prisión porque las actividades que venía haciendo la UNPACU desde que surgió, según él, ¿no?, la calificaba de terrorista. Y más especialmente te consideraba un terrorista, ¿no?, en la persona tuya. Y bueno, yo le respondí que si luchar por los derechos humanos, por la democratización del país y defender el derecho del pueblo cubano era terrorismo, entonces yo en realidad no sabía qué es lo que era terrorismo en realidad. Porque para mí, yo le expliqué que para mí el terrorismo era lo que venía haciendo Fidel y Raúl Castro, que era encarcelar y asesinar personas por pensar diferente. Entonces, ya muy bravo él, me dice que habíamos terminado la conversación y que en muy poco tiempo yo iba a saber lo que me iba a pasar a mí por yo seguirte los pasos a ti. Pero también quiero agregar que hace unos meses, menos de 4 meses, al activista Emilio Almaguer de la Cruz, que ahora trabaja con nosotros en UNPACU, también el jefe de la seguridad del Estado ahora en estos momentos, Herneidy Romero Matos, también le sugirió de esa forma también amenazante que no podía incorporarse a la UNPACU porque iba a caer preso, porque lo que veníamos haciendo en ese momento le comentó lo que yo estaba haciendo era y buscarse una prisión, y que él estaba haciendo lo que él venía haciendo, estaba bien hecho, y que él podía hacerlo a sí mismo, seguir haciendo el trabajo que estaba haciendo, que era por medio de los proyectos sociales y en la organización que estaba militando, que es la Alianza Democrática Oriental, y que podía quedarse en esa organización y continuar haciendo su trabajo, que no iba a tener ningún tipo de problema. Pero si se sumaba a un Paco iba a tener problemas, iba a caer preso. Estos de los proyectos sociales, ellos vienen diciéndole a muchos activistas que más que protestar y reclamar derechos humanos en las calles y atraer ciudadanos a nuestra necesaria lucha, que lo que deben es concentrarse en eso, en mini proyectos que son necesarios y positivos, pero que no tienen el impacto político necesario como para cambiar un sistema. Es decir, no es la lucha de vanguardia que se necesita. Cuando se combina la lucha de vanguardia con los proyectos, el éxito es social, ¿no? El éxito está garantizado, pero cuando todos se vuelcan por completo a proyectos sociales,
repito, de poco calado y que no pueden resolver ni siquiera un mínimo % de los graves y muchísimos problemas que tiene nuestra sociedad, pues entonces ni democratizamos a la nación ni vamos a tener el ambiente, la ley y el marco jurídico, las condiciones necesarias para poder solucionar los serios problemas que tienen ancianos, niños, enfermos y la población en general en materia social. Exactamente, ese es mi criterio, ¿no? Pero yo quería añadir que este señor, Luis Terrero Gainza, que se hace llamar Denis, me sugirió también eso, que trabajara en los proyectos. Me dijo, mira, trabaja en los proyectos porque a Emilio y a los demás le va bien en eso, en esa línea. Trabaja en los proyectos y así te quita la responsabilidad esa que vas a tener trabajando en Lompacu y el peligro también de... Incluso puedes seguir trabajando en los proyectos de los municipios de oposición, que en ese momento venía trabajando yo en eso. Yo le dije, bueno, pero el día que yo permita que ustedes dirijan lo que yo voy a hacer, entonces yo en ese momento dejo de ser un opositor, entonces me convertiría en un asalariado de ustedes, en un chivato de ustedes, y eso nunca va a suceder. Yo hago lo que yo crea conveniente, y de esa forma voy a actuar, y he actuado y actuaré hasta que me muera. Y ahora que dices asalariado, hubo una ocasión en que te ofreció alta suma de dinero. Sí, no, en ese mismo momento, fue en ese mismo interrogatorio, él le dijo al oficial Alfredo Olivero, capitán de la seguridad del Estado, jefe de enfrentamiento en el municipio de Baracó, le dijo, ahí se encontraban dos oficiales instructores. Le dijo a él, yo necesito que tú traigas todos los recursos que tenemos en la caja, o sea, todo el dinero que tenemos en la caja, que eso se lo vamos a dar, ese dinero se lo vamos a entregar a Keiber, porque desde este momento toda la necesidad de él nosotros la vamos a cubrir. Sí, a cubrir. Y yo le dije, bueno, pero ¿de qué estás hablando? Y dice, no, pues entonces tú, sí, te estamos hablando de ayudarte. Si trabajas para nosotros es una ayuda que estamos. Le dije, no, porque yo en ningún momento voy a trabajar con usted. Me dice, pero tú quieres la del Imperio. Le digo, no, yo quiero la de los cubanos que están allí, que trabajan y se sacrifican para ayudarnos a nosotros, porque sueñan todavía con ver a una Cuba libre, una Cuba democrática y volver a su tierra, a sus raíces. Esa sí la quiero yo. Y bueno, terminó el interrogatorio, él muy bravo, muy exaltado, y le dijo al jefe de enfrentamiento, a este señor, a Alfredo, le dijo, tú sabes lo que tienes que hacer con él. Y ya ahí se fue y ahí terminamos Lázaro Curbelo Mejía, tú también tienes una experiencia de este tipo con la policía política. Cuéntame, ¿qué pasó? Sí, cómo no. A principio de militar en la fila de la Unión Patriótica de Cuba, a pesar de los actos arbitrarios que hayan tenido con mi persona, como detenciones, golpizas e incluso amenazas, el teniente coronel Dorqui me propuso en varias ocasiones en la unidad de enfrentamiento de Santiago de Cuba que abandonara la Unión Patriótica de Cuba, en la cual yo no tenía futuro. El propósito de José Daniel Ferrer García era robarse el dinero del Imperio junto a Ovidio Martín Castellano. ¿Te dijo así? Así mismo. E incluso yo le respondí en varias ocasiones también que eso a mí no me interesaba lo que ellos hiciesen, que yo lo que hacía era luchar por democratizar a Cuba. El 21 de octubre del 2012, el agente de la policía política que se hace llamar Wilder, en los calabozos de la tercera unidad nombrada la motorizada, me propuso que abandonara la Unión Patriótica de Cuba, que incluso me iba a ayudar a abrir una célula, pero que no fuese dentro de Lompacu, que se llamara otro nombre. Que lo es decir, te iba a ayudar a crear otra organización opositora, pero que no trabajase con la Unión Patriótica de Cuba, que no luchase en nuestra fila. Exacto, e incluso que me iban a ayudar tanto económicamente como psicológicamente, que yo tenía más conocimiento que Ovidio Martín Castellano para dirigir una organización, la cual Lompacu obra con total brutalidad. Dijo. Así mismo me dijo. Es decir, estamos hablando de que querían incluso enemistarte con quien es para ti como un padre, es decir, tu padrastro. Así mismo. También el teniente José Carlos Flores del DTI me amenazó en la unidad 2 El Palacete en Santiago de Cuba, diciéndome que Ovidio Martín Castellano, que tuviera cuidado que el día de mañana no se me virara con un poco de medalla en el pecho, al igual que José Daniel Ferrer García. Es decir, que tanto Ovidio como yo podíamos ser agentes de la seguridad del Estado. Y que yo le respondí que eso no me interesaba, que el que no tenía que virarse con un poco de medalla en el pecho era yo. Que el futuro de ellos
era dividir a la oposición pacífica, la cual estamos La luchando intención de ellos. por democratizar a Cuba, que sea verdaderamente libre, democrática y soberana, lo cual hoy en día no lo es. En el caso de Jesús, dime tus apellidos. Herrera Ramos. Herrera Ramos. ¿Qué pasó? ¿Qué te propusieron? ¿Qué te hablaron sobre este tema? Bueno, yo era activista del Partido Fraternal Republicano Cubano. El 28 de enero nos propusimos, entre yo y Emenelio, inaugurar una célula de un pago. Emenelio Céspedes. La cual se llama Oswaldo Payá Sardiña. Cuando ellos se enteraron de esto, o sea, inauguramos el 28 de enero del Cuando la presente policía año, política se enteró. se enteró de esto, Frank, que en aquel entonces atendía a las damas de blanco, visitaba... Reprimía a Frank, Reprimía, un agente ajá. de la policía política. Exactamente, disculpe, reprimía a la dama de blanco en un encuentro allá en las calles del barrio de mi localidad. Me dijo que por qué yo no me quedaba, no me había quedado en el partido que yo ejercía oposición y por qué me había puesto en la UNPACU. Que mejor me hubiese quedado en aquel partido que estaba haciéndolo todo bien y no en la UNPACU. Hace unos días, el día 7 del presente mes, hubo una detención por una acción que hicimos en el Parque La Alameda, donde hubieron varios detenidos, entre ellos me encontraba yo, y al otro día, porque me quitaron el celular, al otro día cuando fui a recoger el celular de enfrentamiento, Frank y Wilber me dijeron que ya el UNPACU tenía cabecera, que no siguiera con la forma que yo tenía de estar liderando cosas ni acciones, que ya el UNPACU tenía cabecera, que era José Daniel, Ovidio y otros más, que ya no le hacía falta más líder al UNPACU, que me retirara de mi accionar y que me pusiera un poco más tranquilo, porque si no ellos se iban a encargar de meterme preso y que me iban a probar que ellos sí pueden meterme preso, a lo cual les respondí que sí, ellos siempre son los que hacen el aparataje, lo que tienen cómo inventar en su esqueleto armado de dictadura, armarle causa a los hermanos aquí del UNPACU como lo han hecho ya. Le dije que sí, que estaba dispuesto, que si quería que lo hiciera, y bueno, ahí terminó la conversación porque me paré y me fui, me dieron mi teléfono y me fui. Los pacos necesitan de muchísimos líderes, sobre todo jóvenes valientes, jóvenes decididos, jóvenes comprometidos con la patria, dispuestos no a esforzarse, a sacrificarse, a no temerle a la prisión, a la tortura, a la golpiza, con tal no de que la democratización y la libertad lleguen lo más pronto posible a nuestra patria. En el caso tanto de Jesús como de Lázaro, ¿conocen algún caso de activista y a quienes también la policía política le haya propuesto algo similar? Sí, por ejemplo, está el caso de Víctor Manuel Martínez Martínez, un activista de la célula Wilman Villar Mendoza en Santiago de Cuba, el cual el agente Charles le propuso en varias ocasiones que se retirara de la Unión Patriótica de Cuba, que lo iba a poner a trabajar en la provincia de La Habana. También está el caso del activista Lázaro Romero Hurtado, el cual es uno de los que se encuentra encarcelado arbitrariamente en la prisión infrahumana, o en una de las prisiones infrahumanas la cual tiene nuestra isla, en la prisión Mar Verde, el cual fue amenazado de que si no se unía a ellos, que si no abandonaba a la Unión Patriótica de Cuba, iba a ser llevado a prisión. Y tal es el caso que en estos momentos se encuentra siendo víctima de gran violación de sus derechos y de su persona, tanto física como mentalmente, en tal prisión. ¿Conoce algún caso? Sí, el activista Ariel, el cual no conozco muy bien, no estoy seguro de su apellido, que es activista de la célula Wilman Villar Mendoza. Él fue detenido el mismo día 7 junto conmigo y a él le propusieron que se quitara del UNPACU, que le iban a dar 1.000 pesos mensual y un celular. Él respondió que no. Ese mismo día le pusieron una multa de 1.500 pesos y le dijeron que por no aceptar su proposición le iban a dar una parcela en la prisión de Boniato para que él viera que ellos sí podían tentar contra él por no aceptar la propuesta que le hizo. En el caso de Walter Cañete Cruz. Cañete Cruz, ¿y qué pasó? ¿Qué te dijeron a ti? Bueno, a mí me detienen el día 7 del mes en curso y Roilán... En Banes. En Banes. Holguín. En Banes, Holguín. Y Roilán, el segundo de enfrentamiento en la provincia de Banes... de la policía política. De la policía política. Me propone de una manera sutil, tampoco fue amenazante, de una manera de convencerme de que
no me juntara, que no visitara la sede de la UNPACU y que me mantuviera en la Alianza Democrática Oriental, que hasta ahora me había ido bien con el trabajo que yo estaba haciendo. Que los trabajos que fuera haciendo con la Alianza Democrática, que fueran en la casa, que fueran reuniones pacíficas. Dentro de la vivienda. Dentro de la vivienda, que ellos no se iban a meter conmigo. Me garantizaron que si trabajaba así no iba a tener problemas con ellos. También me dejaron bien claro que si seguía visitando aquí la sede y ponía a funcionar la célula en Los Pinos, que yo tengo un proyecto de poner a funcionar, me iba a traer grandes problemas en un tiempo breve, rápido, que iba a tener grandes problemas, incluso golpiza hasta prisiones. ¿Sabes de algún otro activista que le hayan hecho propuesta similar? Bueno, a Derby Martínez le hicieron esa propuesta, que si se mantuvieran en la alianza, que hasta ahora le había ido bien, que no se había hecho nada contra su persona directamente. En el caso de Rafael Meneses Pupo, destacado luchador también, como Walter y los demás, en este caso en la región también de Bani, también te propusieron algo similar, que no te fueses a relacionar, que no te fueses a unir a la Unión Patriótica de Cuba. ¿Quién fue que te hizo tal propuesta? Sí, el 9 de abril del 2013 rodean la casa mía y me montan el jeep, a Alexander, a Derby y a mí. Y nos llevan para el cuartel y ahí nos estaba esperando un capitán de Pedernales. Y entonces... Cuando dice Pedernales estamos hablando de la unidad de operaciones policiales de la policía, es decir, del Ministerio del Interior en la provincia de Holguín, la principal unidad policial y donde radica, ¿no?, la principal fuerza represiva contra la oposición pacífica, sí, en esa provincia. En Holguín. Entonces, cuando paso para adentro, me dice Roilán el joven, porque hay dos Roilanes, el jefe de enfrentamiento y Roilán el joven. Me dice Roilán el joven, Meneses, ¿qué tú crees de José Daniel? Y entonces yo le digo, José Daniel es un patriota, no se quiso ir del país y está luchando por un cambio en Cuba. Dice, ¿qué usted me tiene que decir de los carteles que están apareciendo en Negrito y Los Pinos? Que bueno, los carteles que están apareciendo en Negrito y Los Pinos, lo que dice abajo el hambre, abajo la miseria, y eso es lo que hay, cualquier cubano de a pie lo pone. ¿Yo qué tengo que ver con eso? Le digo yo. Dice, Meneses, usted sabe que la Unión Patriótica es una de esos terroristas, una organización terrorista. Que yo sepa no es terrorista. Terrorista es una persona que ponga bomba, pero persona que exija los derechos que cada cubano debe tener. Un cubano de a pie, el derecho a viajar, el derecho a comprarse una casa, salario digno. Yo creo que eso no es de eso. Y entonces me dice el capitán, me dice, Roilán no, el capitán que vino de allá de Pedernales me dice, ¿y a qué usted se compromete? Yo a qué me voy a comprometer si yo no sé nada de carteles. Esos carteles los pone el pueblo, que está lleno de hambre y de necesidad. Yo no me comprometo a nada. Entonces me sacaron para afuera y entraron a Alexander. Cuando sale Alexander le digo, ¿qué te dijeron? Y dice Alexander, a mí no me pregunten nada, yo soy de la gente Camilo. El Che y Fidel y Raúl son dos asesinos, son tres asesinos. Lo mío es de la brigada Camilo. Y dicen, saquen a este loco, que este loco no hay quien hable con él. ¿Eso fue con Alexander? Con Alexander Rodríguez Santiesteban. Santiesteban, el que fue golpeado ahora brutalmente. Sí. Entonces, pero hubo un momento que te dijo que podías trabajar en cualquier otra organización, sí, pero que me llegó el momento que me dijo, estate tranquilo aquí en el municipio, deje de visitar la Unión Patriótica allá en casa de José Daniel, baja el activismo. Y entonces yo le dije, es el pueblo quien está poniendo esos carteles, yo no tengo nada que ver con eso. El pueblo está lleno de necesidad y es producto al sistema que no funciona. Esto nació en la Unión Soviética y lo echaron abajo porque no sirve, el comunismo no sirve. Mejor sáqueme a este hombre para afuera y ya, no hablaron más conmigo. También esto de que la Unión Patriótica de Cuba es una organización terrorista se lo vienen repitiendo, ¿no?, a menudo a muchos activistas y no se cansan de repetirlo entre la población. Es decir, nos consideran terroristas porque diariamente accionamos en las calles de todo el oriente, del centro y también del occidente del país a favor de la libertad y la democracia de Cuba. Lo hacemos pacíficamente y ellos que sí han sido, ¿no?, se han comportado, se muestran como verdaderos terroristas hace 60 años. Lo único que hacen precisamente para responder a nuestras pacíficas propuestas, a nuestras pacíficas manifestaciones, es protagonizar cada vez mayor terror. El trabajo que viene realizando la Unión Patriótica de Cuba desde que se fundó
la organización, es un trabajo transparente, es un trabajo que está ahí a la vista de tanto del pueblo cubano como de la comunidad internacional, y yo pienso que debido a eso, a la transparencia que en la que viene trabajando la organización, es que el régimen se siente maniatado, se siente muy débil, y está tratando de ver cómo dentro de la propia oposición se crea un caos para ir desmembrando a la organización. Digo esto y pongo ejemplo. En el mismo municipio de Baracoa, la seguridad del Estado se ha dedicado, ¿no? Desde que yo empecé a trabajar en UNPACO, a dirigir lo que es la célula UNPACO en el municipio, a crearme situaciones, desacreditándome delante de otros activistas que trabajan con otra organización, como ejemplo la Alianza Democrática Oriental, utilizando altimañas. Altimaña, como ejemplo, se dedican a citar a otros activistas, ya como dije, de otra organización, y se dedican a meterle ruido en el sistema. O sea, el ruido, quiero decir, se dedican a confundir a estas personas diciéndole que el trabajo, que lo que yo estoy haciendo en Baracoa no es más que creándole situaciones a ellos, incluso captando activistas de ellos mismos para que vengan a trabajar a UNPACO, y de esa forma crean una discordia entre nosotros, y ya de esa forma internamente están destruyendo lo que es la oposición, sin necesidad extrema de que ellos se metan directamente a crear esa situación. Entonces, bueno, esa es una de las formas que la seguridad del Estado, y pienso que no solo en Baracoa, sino en todo el país, está tratando de ver cómo le resta importancia y le resta en credibilidad a la organización. Sí, mira, sobre ese tema que acabas de mencionar, es válido aclarar que la Unión Patriótica de Cuba no le pide a nadie, a ningún activista que trabaje con otra organización, que deje, que abandone esa organización. Más bien buscamos cómo trabajar en conjunto y de manera efectiva con cuanto activista o con cuanta organización exista, ¿no? Y que tenga como fin también la libertad y la democracia de Cuba. Si le decimos a las personas que vienen a nosotros lo siguiente: nuestra organización busca hacer de cada miembro un efectivo luchador no violento por la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos. Si estás trabajando a media máquina, si apenas estás haciendo algo en la organización a la que pertenece, la UNPACO sí te va a dar tareas constantes, sí te va a pedir, te va a exigir que trabaje, que te capacite, que te entrene, para que podamos acelerar la lucha, la causa, ¿no? Y traer la libertad y la democracia a Cuba. Decimos más: líder o grupo que no crezca constantemente no está demostrando en realidad efectividad en la lucha, y por lo tanto le exigimos que mejore su método y que haga un esfuerzo mayor, porque necesitamos traer a Cuba la libertad y la democracia lo antes posible. Es una necesidad imperiosa. Sabemos que hay quienes pretenden o le interesa más, ¿no?, cierta posición, cierta fama, cierto prestigio, ciertas cosas, que la causa en sí. A nosotros, sobre todas las cosas, nos interesa la libertad y la democracia de Cuba, y no anteponemos ningún interés, ninguna ambición a esa gran meta que nos une, que nos mueve. Y por eso siempre aceptamos a los demás: pongan a Cuba y su libertad y democracia por encima de todas las cosas.